Ya regresamos a esto que es La Barda TV. Acabamos de ver pues comercial de nuestros amigos de Status Salón. Recuerden que lo encuentran en Palma Ruberina 1715. Es la mejor opción, ¿no, Carlita? Así es, Toño. Y bueno, también hay que recordarles que tienen hasta el 15 de agosto para mandar sus datos para el casting, para que se vengan a divertir con nosotros y formen parte de la producción de La Barda TV. Así es, así que ingresen a Facebook en programa La Barda, envíenos un inbox con su fotografía, nombre, apodo y cuáles son, pues obviamente sus datos generales. Y les recuerdo los contactos que tenemos en Twitter, @La Barda TV, y teléfonos en el estudio 31 439 57. Ahí está, y nosotros seguimos con nuestro invitado, Carlita, que nos estaba platicando acerca de la diversidad sexual. Así es, bueno, me da mucho gusto que abran estos espacios, sobre todo en la parte de la juventud, porque la verdad es que son los espacios donde podemos promover y promocionar que la gente del colectivo o de lo que le llamamos el circuito alternativo, es decir, la vida alternativa tradicional a una vida tradicionalmente heterosexual, pues es a través de los jóvenes, porque de esa manera vamos generando justamente una transmisión de la cultura de la no discriminación y bueno, obviamente del respeto a las preferencias sexuales. Gracias. Oye, Víctor, hay una parte muy importante. Ahorita estábamos hablando de la parte de la legislación que ya existe, pues obviamente que se agrega este término en cuestiones de la Constitución, pero ahora, el gobierno ya hizo su parte. Pues obviamente la gestión por parte de la comunidad se hizo, pero ahora toca la parte en la que la ciudadanía o la sociedad tiene que incorporar e ir aceptando propiamente ese término, y a la gente que existe, que no es nada raro, es una condición, es una preferencia sexual totalmente aceptable, pero ahora existe esta parte en la que se exige un poco de respeto, pero como dice mi mamá, ¿no? A veces por unos pierden todos, y hay falta de respeto por parte de la gente de la comunidad hacia las personas que son heterosexuales, ¿no? Por clasificarlas de algún modo. Y también hay que hacer esta parte, pues, bipartita, ¿no? Por parte de la comunidad y por parte de la sociedad que es heterosexual. Así es, mira, la verdad es que lo más interesante y lo más importante aquí es generar vínculos y puentes de respeto y de comunicación. Eso es básico. ¿Por qué? Porque toda la sociedad está constituida por personas y obviamente por ciudadanos y ciudadanas. Entonces, lo importante es generar un ambiente de respeto, pero no solamente por una condición de orientación sexual, sino por cualquier índice o indicador que tenga que ver con respecto a la no discriminación. Acuérdense que la discriminación puede ser no solamente sexual, puede ser por el aspecto físico, por el dinero, por la cultura, por una discapacidad, por la edad, por muchas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer y a generar respeto por las personas que tienen una diferenciación sexual en su actividad sexual, pues la verdad es que estamos incluyendo al resto. Es decir, incluir a alguien que tiene una exclusión quiere decir que generamos una plataforma de inclusión del resto. Pues la verdad es que eso es lo más importante y lo fundamental. Y bueno, también cuando se empezó a promover lo que es esta ley, surgieron obviamente comentarios negativos. Se empezó a decir que pues esto podía orillar a otras cosas. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, la verdad ese es un comentario, entiendo lo que nos dices que es una parte crítica, pero es un comentario que lo tenemos que rebasar porque es un comentario conservador. Es decir, si yo te digo que pertenezco a una secta o que pertenezco a un grupo indígena, en ese momento no necesariamente quiere decir que yo estoy agrediendo tu vida o que voy a modificar tu vida. Es decir, si yo en este momento digo y asumo, acabo de salir del closet y soy una persona gay, no significa necesariamente que voy a agredir o voy a ser invasivo en tu vida. Entonces, esto quiere decir que lo importante para poder generar condiciones mejores de vida es el respeto. Y como decías al principio, el respeto recíproco de ambos lados y de ambas partes. Pero es fundamental que conforme pase el tiempo vayamos creando una plataforma de respeto de la no discriminación para que tengamos obviamente un ambiente de paz social. Y para la apertura para las nuevas generaciones que vienen o que todavía no se deciden a destaparse, como se le llama comúnmente, pues, ¿no? También yo creo tener informada a la gente, a los jóvenes de lo que tú decías, y bueno, es un tema delicado, pero pues hay que conocerlo. Así es, bueno, hay que afrontarlo, hay que asumirlo, pero hay dos cosas con las que podemos lograrlo. Uno, que se vayan creando muchas asociaciones civiles donde se vaya generando, en principio, la información que es fundamental. Y la segunda parte que es, pero de verdad muy importante, es que los jóvenes, nosotros los jóvenes, cuando digo nosotros los jóvenes, hay que recordar que la juventud es una actitud, y la juventud viene justamente de tener una actitud de información, de actualización, de análisis y de no tenerle miedo a las palabras. Es que los jóvenes vayan promoviendo justo toda esta serie de actividades que son, bueno, de formas activas y proactivas del pensamiento sexual alternativo. Oye, Víctor, y sobre todo decirle a los jóvenes y a los niños también que nos están viendo en su casita y a los padres de familia, porque bueno, ya se vino este concepto del bullying y que
que muchas veces los vemos desde el kinder, la primaria, la secundaria, y bueno, en los diferentes estratos sociales, toda esta parte de la carrilla, ¿no? Hacia la orientación sexual, porque parecen, porque no parecen, por diferentes cosas, y terminan dañando esta parte, ¿no? Desde niños, y que desde grande lo vas acarreando y van trayendo consecuencias en tu vida, ¿no? Es cierto, la verdad es que es un tema muy importante y muy delicado. La violencia es un tema muy, muy, muy delicado. El bullying empieza justo, o mejor dicho, empieza con la discriminación, después viene el bullying, después ya viene una actuación de la violencia y puede terminar en un crimen de odio. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las formas de comentar, de decir y de señalar al resto que es diferente a nosotros, porque ahí justamente empieza la no discriminación como un principio de no cumplirse, y si nosotros generamos una cultura de no discriminación podemos lograr que después desaparezca el bullying, obviamente como un ejercicio de aspiración, y también obviamente que no existan después los crímenes de odio como suceden luego en muchas partes. Exactamente. Oye, Víctor, ¿cómo nos podemos pues acercar a esta Unión Ciudadana por la Diversidad? Pues estamos obviamente en el Face, lo pueden encontrar como Unión Ciudadana por la Diversidad Sexual, y aparte nos pueden encontrar también a nosotros, nos busca como Víctor Villanueva. Si todavía no hay espacio ahí para poderse incorporar como amigos, podemos estar ahí en la suscripción, se pueden suscribir y así recibir la información que puedan necesitar e invitarlos a los eventos que tenemos. Bueno, cualquier duda, lo que sea, contigo. Así es, cualquier cosa que podamos nosotros favorecer, ayudar, orientar, señalar, compartir o difundir, bueno, pues estamos ahí para servirles como Víctor Villanueva, justo ahí en el Facebook, o como Unión Ciudadana por la Diversidad Sexual. Oye, definitivamente ahorita ya se hizo esta parte de la gestión, que como ya lo veníamos mencionando, de la parte de la legislación, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue en Colima? ¿Qué sigue en México para la Unión Ciudadana por la Diversidad? Bueno, al principio seguir discutiendo el tema de los tópicos jurídicos, lograr obviamente el matrimonio entre homoparental, que es entre personas del mismo sexo, y lograr todos los beneficios jurídicos como la protección, obviamente de los servicios médicos universales a todas las personas, aquellas que compartan su vida. Entonces lo que sigue son temas muy fuertes, muy delicados, que tenemos que ir haciendo, sensibilizando a la sociedad para entrar justo en un procedimiento de cambios ya orgánicos en nuestra sociedad. Así es, y como tú dices, yo creo que también depende de cada uno de nosotros que abramos nuestra mente y pues aceptemos a todas las personas como sean, si las queremos, amigos, hermanos, conocidos, y eso es etcétera. simplemente una preferencia, no cambian ni sus valores, ni la forma de ser, ni la personalidad, ni absolutamente nada, y no lo cambia como persona. Así exactamente, y bueno, finalizar esta magnífica oportunidad que tenemos aquí, es que hay que señalar y decirlo que los luchadores sociales, quienes estamos en los temas de la diversidad sexual, no quieren necesariamente para participar que usted sea justamente que tenga esta práctica sexual alternativa, es decir, ya estamos en la parte friendly, que quiere decir que todas las personas que quieren participar en este cambio de pensamiento en Colima pueden participar. Hay que recordar que a veces los grandes y las grandes luchadoras no necesariamente son pues lesbianas o son gays. La verdad es que la sociedad necesita de estar todos unidos para poder hacer un cambio de mentalidad y también un cambio orgánico en nuestra sociedad colimense. Eso es muy padre aclararlo, ¿no? Porque no porque vayas a un desfile te puedes considerar, ahora sí que no te quitan ni te pone nada, ¿no? En absoluto. Oye, Víctor, platícanos un poquito, hablábamos un poquito de los términos de cómo se le refiere a la comunidad. Un poquito de los términos. A ver, lésbico, pues obviamente son las chavas que les gustan las chavas. Sí. Gay u homosexuales sería el hombre. Los varones, con exactamente. hombre. Transgénero. Bueno, están en realidad el orden es LGBT, TTI. Que son, bueno, las lesbianas, los gays varones, los bisexuales, Sí, que son sexualidad. tránsito. Sí existe esa parte, porque muchos dicen, no existe, es una Yo creo que transición, eso es un ¿no? tabú, ¿no? Sí. Así de que dicen que no es cierto, que te pueden gustar los dos. Sí, pero a veces, mira, lo podemos trasladar un poco irresponsablemente diciendo que habla de los aspectos sentimentales. En ocasiones puedes querer a dos personas al mismo tiempo, pues ¿por qué no te pueden gustar dos personas de diferente género al mismo tiempo? Entonces la verdad eso es una fácil de resolver. En mi pueblo a quien les gustan más de dos personas les llaman de otra manera, ¿verdad? Bueno, entonces la LGBT. Luego viene el transexual, que es la persona que está en ese tránsito de cambiar y de modificar Su sexo. su sexualidad. Ahora hay que recordar que, por ejemplo, cuál es la diferencia que tiene con travesti es que hay hombres o mujeres que se transvisten nada más momentáneamente. O sea, se ponen su peluca y se transforman porque generalmente es como un personaje, ¿no? Es un personaje. Que muchos artistas los caracterizan, ¿no? Exacto, es una caracterización, justo exactamente eso es una Y es caracterización. que algunos lo hacen como un arte, o sea, Bueno, todo hay ese gente trabajo muy famosa, crean. hay gente muy famosa que es travesti, pero que su vida es heterosexual.
¿Sí me explico? O sea, nada más es obviamente una peluca que nada más lo que hace es travestir, transformar, pero no están modificando ni sus actos, ni sus hechos, ni su vida sexual. Exacto, como los comediantes, ¿no? Que muchas veces se transforman en mujeres. Exactamente, los sí, imitadores. los imitadores ahí lo Nada más que ahorita podemos ver. en ese caso le ponen más Y que son empeño, ¿no? formas y medios de trabajo, como cualquier otro, como cuando un cocinero se tiene que poner una cofia para luchador poderse su cubrir, máscara. o un luchador su máscara, únicamente. Entonces, nada más. siguiente término. Bueno, el transgénero, el que ya se está modificando en su vida orgánica, biológicamente, ya está en un proceso, y está el intersexual, que es aquel que tiene los dos sexos en un mismo Como cuerpo. hermafrodita. Lo que antes era el hermafrodita, exactamente. o sea, justo el intersexual es la modificación que se hace. Ya no de es hermafrodita, es intersexual. Ya es intersexual. Y además hay uno más que se quiere agregar a la lista, que es el HSH, que es un nuevo segmento, un target nuevo, que es el hombre que tiene sexo con hombres, pero que no necesariamente se convierte en homosexual. Es decir, por ejemplo, un chavo que sale de excursión, se va de excursión y que termina teniendo algún vínculo sexual momentáneo y esporádico con algún compañero. Ya es ¿no? gay, También. solo... No, eso ya es parte de un trabajo. Pero simplemente esto es ocasional y eventual. Entonces es un chavo que tiene relaciones con otro chavo, pero que después regresa a su vida heterosexual sin ningún problema. Ese grupo de personas también decían, ¿sabes qué? Yo también tengo el derecho de estar ahí en esas siglas. Es el HSH, que es un movimiento que está haciendo en los Estados Unidos. Oye, pues ahí lo tienen, ahí está la información. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos Gracias, acompañado. gracias. Nosotros regresamos a esto que es... ¡La Bárbate! Perfini, ya tienes HSH. Regresamos.